Bueno, vamos a ver el ejercicio 8 que dice, ¿cuántos términos es suficiente tomar en el desarrollo de Maclaurin de E a la X? El desarrollo de Maclaurin es el desarrollo del polinomio de Taylor cuando se centra en x sub 0 igual a 0. En ese caso particular se llama polinomio de Maclaurin. De modo de obtener un polinomio que aproxime dicha función en todo el intervalo menos 1, 1 con un error menor que 10 a la menos 7. Hay un error de tipeo, 10 a la menos 3 en realidad. A partir del cálculo hecho, hallar las tres primeras cifras del desarrollo decimal de E. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es ver hasta dónde tengo que desarrollar el polinomio de Taylor para que me dé esta aproximación para todos los valores de este entorno. Entonces, voy a poner acá que se trata de x sub 0 igual a 0, por eso es Maclaurin. Bueno, yo hice, por ejemplo, el desarrollo hasta el grado 1, que sería f de 0 más x sobre factorial de 1 por x a la 1. Bueno, todas las derivadas dan 1 y f de 0 también da 1. Bueno, entonces, si lo desarrollo el polinomio hasta el grado 1, me queda 1 más x. Lo desarrollo hasta el grado 2, me queda esta cuadrática, y el desarrollo hasta el grado 3 me queda este polinomio de grado 3. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que calcular e elevado a cualquier valor de este intervalo, desde e a la menos 1 hasta e a la 1, cuando reemplazo ese valor en el polinomio, me dé un error menor que 10 a la menos 3, es decir, que me dé una precisión de 3 cifras decimales. Lo que queremos hacer acá entonces es, por ejemplo, yo acá lo representé, por ejemplo, acá la que no se nota bien, porque está muy pegada a la curva verde, es e a la x, la que se ve color violeta. Después, 1 más x, sería p sub 1, viene a ser la recta. La curva roja es el polinomio de grado 2, 1 más x al cuadrado sobre 2. Y la color verde es este polinomio de tercer grado, 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6. Si siguiera desarrollando más grados del polinomio, la curva que voy obteniendo va estando cada vez más cerca de la función igual a la x, ¿sí? Entonces, lo que tengo que tratar de calcular en este ejercicio es, bueno, hasta dónde hay que desarrollar para que en el intervalo menos 1, 1, la aproximación que tenga sea con 3 cifras decimales exactas para cualquier valor de ese intervalo. Entonces, siempre que tenga que acotar, calcular aproximaciones del polinomio de Taylor, lo que siempre tengo que tener en cuenta es que voy a tener relacionándose n un intervalo y un error, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener que calcular alguna de estas tres cosas o, sí, bien digo, una de estas tres cosas teniendo como dato las otras dos. En este caso tengo que calcular n, porque tengo el intervalo donde quiero ver la aproximación, que es menos 1, 1, y un error de 10 a la menos 3. En otros casos me pueden llegar a pedir cuál es el error, o sea, con cuántas cifras decimales me acerco, dada una función, hasta el grado 3 en el intervalo tal. ¿Cuál es el error que cometo al aproximar el polinomio cuando lo aproximo hasta el grado 3? O el intervalo. ¿Cuál es el intervalo que el polinomio desarrollado hasta el grado 5 me da un error
de 10 a la menos 4, por ejemplo. Bueno, en este caso entonces tenemos que calcular n. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos calcular. Veamos entonces. Es decir, yo tengo que desarrollar el polinomio de Taylor de Maclaurin, ¿sí? Hasta el grado n. Este n es el que tengo que averiguar. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto se llama resto complementario, es decir, yo desarrollo hasta el grado n este polinomio más y le agrego este resto en donde voy a tratar de calcular el Rn más 1 sería, porque es un grado más de n, donde voy a calcular cuál es el error, donde el error que cometo es menor que 10 a la menos 3, ¿sí? ¿Quién tiene que ser n para que en el intervalo menos 1, 1, es decir, cuando reemplazo por cualquier valor la x, cuando la reemplazo entre cualquier valor entre menos 1 y 1, me da siempre una aproximación con 10 cifras decimales exactas, de la misma manera que cuando hago, o respecto de cuando hago e a la 1 medio. Es decir, por ejemplo, supongan, 1 medio está en este intervalo, ¿no? Supongan que hago e a la 1 medio. Entonces, bueno, la calculadora me da un determinado valor. Y cuando reemplazo p de 1 medio, va a ser 1 más 1 medio más 1 medio al cuadrado sobre factorial de 2 más, bueno, ¿hasta dónde voy a tener que desarrollar este polinomio para tener de a la 1 medio 3 cifras decimales exactas respecto del valor que me da exacto que me da e a la 1 medio, ¿no? Por ejemplo, si hacemos e a la 1 medio, a ver cuánto nos da. Entonces hacemos raíz cuadrada de e. Y esto da 1, supongan ustedes, 1,648,7 y demás. Bueno, cuando yo haga este cálculo de cuánto vale este n más 1, me va a indicar a mí hasta qué grado tengo que desarrollar para que cuando reemplazo 1 medio en el polinomio tenga esa misma cantidad de cifras decimales exactas de e a la 1 medio. Incluso me pueden dar más, con más exactitud, ¿sí? Para cualquier valor que está entre menos 1 y 1, me tiene que dar una precisión de 3 cifras decimales exactas. Lo mismo que cuando hago e a la 1, que es 2,78, a ver, 2,71828, bueno, no importa, porque bueno, de la misma manera cuando reemplazo e a la 1 también me tiene que dar con 3 cifras decimales exactas. Eso entonces es lo que estoy calculando hasta dónde tengo que desarrollar el polinomio de Taylor. Eso lo voy a calcular con la fórmula del resto. Bien, este resto me va quedando cuando yo les propuse o les di ese documento donde explica cómo se va obteniendo cada término del desarrollo del polinomio de Taylor aplicando el teorema de Lagrange, porque este punto C está entre x entre 0 y x entre 0 y x,
¿sí? Es un valor intermedio, no en este caso, es un punto que está, no, en este caso, C está en el intervalo menos 1 y 1. Bien digo, C está en el intervalo menos 1 y 1, porque es de la sucesiva aplicación del teorema del valor intermedio, y el valor intermedio, este C que designé en este caso, está en el intervalo donde tengo que analizar esta aproximación. Bien, entonces veamos cómo lo hacemos ahora. Esto es lo que significa calcular lo que me pide el problema, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces, R sub n más 1 es, bueno, la derivada de orden n más 1 aplicada al punto C, ¿cómo haría entonces? Bueno, en este caso es sencillo, porque la derivada de e a la x siempre me da e a la x, e a la x, e a la x, e a la x, no importa el orden que sea. Entonces la derivada de orden n más 1, acá no tengo que hacer ninguna generalización complicada, aplicada al punto C será, como la derivada es e a la x, en este caso será e a la c. Entonces esto es e a la c por, bueno, acá como mi aproximación x también, x, tanto x como c pertenecen al intervalo donde deseo obtener la aproximación. Entonces esto se trata de ir acotando lo que tengo acá, ¿no? Y siempre tengo que contemplar el mayor de los casos que tenga posiblemente para encontrar acá. Entonces, siempre tengo que reemplazar la C o el 1 en el valor que me da mayor acá, porque siempre tengo que tratar de obtener la mayor expresión posible. Entonces, entre menos 1 y 1, la forma potencial x a la n más 1 va a ser mayor con el mayor valor que tengo acá, que es 1. Y bueno, 1 a la n más 1, bueno, es 1 sobre n más 1 factorial. Quiere decir que Rn más sub n más 1 menor o igual que e a la c. Bueno, esto lo puedo acotar porque e a la c, ahora también tengo que terminar de acotar esto porque tengo que reemplazar c por alguno de los valores de este intervalo, el que me haga la mayor expresión. Entonces, el que me va a hacer mayor la expresión va a ser c igual a 1. Es decir, esto es e. Después, 1 elevado a la n más 1 me da 1. Entonces es e a la c. Entonces, vamos a redondearlo. E a la 1. Es e a la 1. Acá me conviene que esto sea 1, que es lo que me va a dar mayor. Entonces, siempre tengo que lograr de obtener en el numerador la mayor expresión posible para que el resto siempre sea menor o igual. Siempre hay que buscar el mayor de los casos, porque estoy buscando que el R sub n sea menor o igual. Por lo tanto, busco todo lo que me hace mayor esta expresión. Ahí está la clave, cómo puedo acotar este resto. Bueno, entonces, e a la 1, entonces, como es 2,7 e a la 1, entonces, como es 2,718, lo voy a redondear siempre como tiene que ser lo mayor posible, lo voy a acotar. En lugar de poner el irracional 7, 1, 8, 2, bueno, pongo directamente 2,8. 2,8 sobre n más 1 factorial. Bueno, acá me olvidé de poner que esto tiene que ser menor
Siempre tiene que ser menor que algo, no que un error que estoy buscando. Me voy a poner acá que esto tiene que ser como menor que 10 a la menos 3. ¿Sí? Me había olvidado que siempre este valor absoluto donde pongo la expresión del resto complementario tiene que ser menor que el error que me piden. En este caso, esto tiene que ser menor que 10 a la menos 3. Bueno, entonces ahora se trata de resolver esta inecuación. O sea, el problema ya lo tengo planteado. Lo único que tengo que hacer ahora es resolver la inecuación. Entonces, bueno, esto las barras de valor absoluto las puedo sacar acá porque esto me va a dar entero seguro porque, bueno, n es natural. Entonces, 2,8 sobre n más 1 factorial menor que 10 a la menos 3. Bueno, acá entonces 10 a la menos 3, esto lo paso dividiendo, entonces me queda directamente, como es 10 a la menos 3, me va a quedar 2800 por 1000, entonces me queda 2800 y este lo paso multiplicando n más 1 factorial, quiere decir que n más 1 factorial mayor que 2800. Bueno, y ahora tengo que buscar qué factorial me da mayor que 2800. ¿Cuál es el primer factorial que me da mayor que 2800? A ver, el factorial de 7, a ver, factorial de 7 era 5040. El factorial de 6 era factorial de 6, 720. Quiere decir que el primer factorial que es mayor que 2800 quiere decir que es el factorial de 7. 7, entonces dijimos que el factorial de 7 era 5040. Entonces, 7 factorial es mayor que 2800. Quiere decir entonces que n más 1 es igual a 7. Quiere decir que n es igual a 6. ¿Qué significa que n sea igual a 6? Que el polinomio lo tengo que desarrollar hasta el grado 6 para que me dé con 3 cifras decimales exactas. Lo vamos a comprobar. Bueno, entonces, ¿qué hice acá? Desarrollé el polinomio hasta el grado 6 y después hice P de 1, reemplazo es fácil porque como siempre queda el numerador 1 sobre un medio, e a la 1, siempre queda 1 acá, queda fácil de calcular. Bueno, entonces P de 1 me dio 2,7180 y E a la 1 es 2,718281 y justamente se cumplió lo que me pide, ¿no? Tener 3 cifras decimales exactas. Eso significa un error menor que 10 a la menos 3. Posiblemente si hiciéramos E a la 1 medio, reemplazáramos en el polinomio 1 medio y hacemos E a la 1 medio, quizás tengamos una aproximación con más cifras decimales, porque cuanto más cerca del punto donde está centrado el polinomio, que es en 0, mejor aproximación voy a tener, ¿no es cierto? Este es el caso más alejado, a la 1 o menos 1, ¿sí? Cuanto más alejado estoy, bueno, menor va a ser la aproximación, como vimos en la comparación de los gráficos que les hice antes, ¿no es cierto? O sea que, bueno, para la aproximación deseada hay que desarrollar el polinomio hasta n igual a 6. Bueno, por ejemplo, el caso 10, ¿no? Que está
desarrollado acá. Coseno de x, y este es el desarrollo de coseno de x, en x sub 0 igual a 0, también sería el de Maclaurin, del coseno, ¿no? Entonces, tenemos el error que se busca, el polinomio n, que está desarrollado hasta n igual a 4, lo que tengo que calcular es el intervalo. ¿Hasta qué valor tengo esta aproximación que me dicen acá? Entonces, bueno, el r sub n más 1, en realidad, en este caso, va a ser el polinomio de, el desarrollo en el grado 6, ¿no? Que es el desarrollo donde tengo que calcular el resto o residuo. Entonces, va a ser la derivada de orden 6. No es de orden 5, porque lo que correspondería en realidad sería el orden 5, pero en el orden 5 las derivadas de orden impar se anulan, porque la derivada del coseno es el seno y el seno de 0 es 0, entonces me sobreviven los términos de grado par. Entonces, para el grado 6, entonces tengo coseno de la derivada del coseno es el seno, y la derivada de orden 6 sería el coseno otra vez, ¿no? Porque tengo f de x igual a coseno de x. F' de x, la derivada del coseno es el menos seno, por eso el término de orden 1 se anula. F segunda de x, la derivada del menos seno es el menos coseno de x. La derivada tercera será el seno de x. La derivada de orden 4 es el coseno de x. La derivada de orden 5 es el menos seno de x. Entonces la derivada de orden 6 es el menos coseno de x. Igual acá entonces va la derivada de orden 6, viene a ser entonces menos coseno, pero va en el punto C, ¿no? Un punto intermedio en el intervalo que estoy buscando. Menos coseno de 6 por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y esto tiene que ser menor que 5 por 10 a la menos 5. Bien. Entonces, ahora, de la misma manera acá tengo que buscar un valor tanto de c como de x que me hagan la mayor expresión acá, ¿no es cierto? Entonces, el coseno de c tengo que buscar cuál es el mayor valor que me da el coseno. Y el mayor valor siempre es 1. Puedo decir inclusive menos 1, pero el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces ya directamente lo reemplazo por 1. Por 1. Entonces directamente pongo 1 por x. Bueno, n entonces no lo puse acá, pero ya sé que n es igual a ¿qué? A 6, ¿no es cierto? Porque es el término de orden 6. Acá yo ya sé que esto es 6, como lo tengo puesto acá, porque es el que sigue al orden 4, ¿no? No ponemos 5 porque en el orden 5 se me anula. Entonces tengo x a la sexta sobre factorial de 6 menor que 5 por 10 a la menos 5. Bueno, una vez que estoy acá, entonces, bueno, lo único que tengo que hacer es despejar. Eso ya lo tienen resuelto, lo pueden ver. Acá podemos sacar incluso las barras de valor absoluto porque nos queda x a la sexta, que es par. Nos va a dar siempre una potencia par, y después cuando resuelvo la raíz sexta, y sí se me va a generar un intervalo con positividad y negatividad, ¿no es cierto? Una parte negativa y otra positiva.
Bueno, esto no sigo porque bueno, ya hay cómo despejar, cómo resolver la inecuación que ustedes ya lo manejan e inclusive lo tienen resuelto. Bueno, la primera parte del ejercicio 15 me pide desarrollar hasta el grado 2 el polinomio de Taylor. Entonces hago la derivada de orden 1, la derivada de orden 2 y armé el polinomio. Entonces ahora tengo que calcular cuál es el error que cometo al aproximarlo hasta el grado 2. O sea, en los casos anteriores vimos, en el primer ejemplo les di un caso donde hay que calcular n, es decir, hasta dónde hay que desarrollar el polinomio para obtener la aproximación deseada en el intervalo deseado. En el segundo caso, lo que averiguamos es el intervalo, es decir, cuál es el intervalo que desarrollando hasta tal grado me da una aproximación con un error epsilon dado. Ahora acá tengo que averiguar cuál es entonces el error. Tengo que calcular el error. Este es el otro caso, el otro ejemplo que nos faltaba, de cálculo del error. Entonces, bueno, el error entonces va a ser de grado 3. Acá no se me anula el tercer término, entonces el error va a ser de grado que sigue hasta donde corté el desarrollo del polinomio. Entonces, R3 va a ser menor o igual que la derivada en C del orden 3 por X. La desarrollé en X igual 0, entonces, bueno, es X menos 0, es decir, X elevado al cubo, porque estoy hasta el grado 3, sobre el factorial de 3. Y esto tiene que ser menor que un epsilon dado, ¿sí? Porque el epsilon no lo tengo calculado todavía, es lo que tengo que buscar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, acá entonces calculé el error. El error va a estar dado en el grado 3. Entonces, expresamos el error, que va a ser en el grado 3, la derivada tercera en el punto C por X al cubo sobre el factorial de 3. El intervalo a considerar es 0, 0,5, porque me pide después es la raíz cuadrada de 16,5, que viene a ser 16 más 0,5. ¿Sí? El polinomio está desarrollado en X igual a 0, entonces es desde 0 hasta 0,5 que quiero esta aproximación. Entonces planteo acá el resto del grado 3 y bueno, y voy calculando, ¿no? Entonces, lo mismo que en el primer caso, la aproximación la tengo que hacer en 0, 0,5. Entonces, tengo que ver tanto para C como para X el mayor de los casos. En el caso de que tengo 0,5 acá, el valor de X tiene que hacer el valor que me haga mayor el numerador respecto de los valores de este intervalo. El que me hace mayor el denominador es 0,5. Por otro lado, el punto C, bueno, que también lo puedo ver desde el punto de vista que lo bajo al denominador, por lo tanto, si el cociente es más grande, el numerador tiene que ser menor, por lo tanto voy a reemplazar por 0, ¿no? Porque el valor que me hace menor este cociente. Bueno, y acá simplifica el 3 con el factorial de 3 que es 6, entonces 6 dividido 3 es 2, entonces me queda 1 por, bueno, 2 por 8 por 1024, que me da 131.072, que, bueno, hacer el inverso multiplicativo me queda 0,00676, bueno, y lo redondeamos y esto me da con, acá me comí un 0, 5 cifras decimales exactas. Entonces lo podemos corroborar. Entonces, para corroborarlo tenía el desarrollo del polinomio de Taylor. Entonces, tengo que en X igual 0 lo tenía. Entonces, reemplazo por 0,5, no por 16,5, ¿no? Sino por 0,5 y me da 4,06201178. Y la raíz cuadrada de 16,5 me da 4,062019.
quiere decir que me dio la aproximación que obtuve. Vieron que obtuve una aproximación, un error del tipo 0,000, es decir, 5 ceros tenía mi aproximación cuando la calculé. Eso me indica entonces que son 5 cifras decimales exactas. Otra de las aplicaciones que tiene el desarrollo del polinomio de Taylor es un polinomio de grado n, expresarlo en otras potencias, en potencias de la forma x menos x sub 0. Esto para unas aplicaciones suele ser útil. O sea, yo tengo un polinomio de x, ¿no? Y yo quiero expresarlo como un coeficiente por x menos x sub 0 a la n más el coeficiente por x menos x sub 0 a la n menos 1 y así sucesivamente. Entonces hago igual que cuando desarrollo el polinomio de Taylor por una función que es infinitamente derivable. A diferencia que acá va a tener un tope y a partir de ahí se me va a hacer la derivada 0, ¿no? Que sucede cuando derivo sucesivamente un polinomio. Entonces hago p' de x, p segunda de x, p tercera de x. Bueno, y después reemplazo en 2, porque es la potencia de x menos 2, reemplazo en 2 en cada una de las derivadas y en el mismo p, ¿no? P de 2 también yo hice abajo. Bueno, entonces las derivadas me dieron, bueno, p de 2 me dio 11 y las 7, 8 y 6, ¿no? Las derivadas. Entonces, bueno, armo el polinomio, el polinomio potencia de x menos 2 como, bueno, de la misma manera, ¿no? Sería p de 2 más más p' de 2 sobre factorial de 1 por x menos 2, bueno, y ahí lo voy armando igual que el desarrollo de cada término del polinomio de Taylor. De la misma manera, bueno, ya acá hice las simplificaciones y demás, y me queda el polinomio de la ordenada x menos 2 en lugar de x, ¿sí? Pero bueno, es el mismo procedimiento que para desarrollar una función, pero en algún momento ya la derivada me queda constante, como acá. O sea, me tiene que dar el otro polinomio, me tiene que dar de grado 3 igual que el polinomio original, ¿sí? Bien.